Hoy nosotros no resistimos porque vivimos amargados todo el tiempo. Hoy nosotros no permanecemos en la promesa de Dios porque la tenemos por tardanza y se está asomando en la puerta. Y como usted la está viendo de lejos, usted dice: eso no es conmigo. Esa no es la que Él me prometió. Si fuera la mía, ya estuviera aquí, pero todavía como que viene lejos y ya mis fuerzas no dan. Iglesia, resiste. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Y lo que a mí me interesa es lo que sigue adelante y dice: por eso debemos dejar de lado el pecado que es ¿un qué? Pues la vida es una carrera que exige resistencia. ¿Cuánto dan gloria al Señor por esta palabra? Resistencia. Y por eso les decía que a mí me interesa lo que sigue después. Dice: por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. Si yo les pregunto ahora, ¿quiénes están listos para irse con el Señor? ¿Cuántos pueden levantar sus manos? Nadie. Todos tienen asuntos pendientes para irse con el Señor. Nadie levantó las manos. Entiendo yo que hay asuntos que no se han resuelto, ¿cierto? Porque cuando usted dice: yo estoy listo para irme con el Señor, usted sabe que dejó aquí en la tierra todo resuelto. Que cuando usted está ante el tribunal del Padre, nadie va a tener un dedo. Satanás no va a estar dispuesto a decir: ah, pero él hizo esto. Ah, pero mira lo que dejó atrás. Ah, pero vino aquí, no se habló con su hermano o su hermana. No perdonó o no fue perdonado. Por eso la Biblia nos está diciendo: debemos dejar de lado. Hay gente que nace de nuevo en aguas, pero no en espíritu. Y ojo a esto, porque yo también por un tiempo pensé que el hablar en lenguas era la única manifestación de cuando usted recibía el Espíritu Santo. Y es todo lo contrario. Eso es una manifestación, pero usted recibe el Espíritu Santo cuando usted decide que el Espíritu Santo sane de verdad su corazón. Cuando usted decide que el Espíritu Santo te enseñe a perdonar al que te ofendió, te enseñe a hablar al que tú no le hablabas, te enseñe a abrazar y ayudar al que no merecía tu ayuda. Eso es el recibir el verdadero Espíritu Santo de Dios. De allí para allá lo que son las añadiduras de Cristo. Pero el verdadero nacimiento es cuando el Espíritu Santo nos enseña y moldea nuestra manera de vivir. Porque usted se pudo haber bautizado el domingo pasado, o hace 10 años, hace 15 años, pero si usted sigue siendo el mismo, usted no ha dejado que el Espíritu Santo transforme su vida, cambie su vieja manera de vivir. Entonces usted ha podido nacer ese día y apenas tener un mes o un día de nacimiento, pero usted sigue siendo el mismo viejo de 30, 40 años, amargado, enlutado y cargado. Así no funciona el Espíritu. Por eso de ahí en adelante Hebreos nos dice: debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. Usted sabe lo que es un estorbo, ¿cierto? Usted está contento cuando alguien le dice: tú eres un estorbo en mi vida. Santo. ¿Cómo se sentiría usted que alguien se expresara de usted de esta manera? Tú eres un estorbo. Triste, enojado, traicionado quizás. En otras palabras, Él está diciendo, como nos enseña la palabra: tú eres una piedra de tropiezo en mi vida. Y de pronto hay mucha gente que no es tan cruel y no lo dice de esta forma, pero en otras palabras se lo está diciendo: no te necesito, no te quiero en mi vida. Y esto me enseña la Escritura, porque en ocasiones usted va a tener que tomar una decisión como esta y decirle a alguien: no te quiero en mi vida, porque es un estorbo. Porque lo que no me enseña a florecer y a edificar en Cristo, hay que dejarlo de lado. Y no estoy hablando ninguna falacia, estoy hablando lo que dice la palabra del Señor.
Ay, es que a mí me gusta, todos los días ponerme algo nuevo, que me vean así, que me vean así. Usted no ha dejado de lado el espíritu de la vanidad, hermano. Usted no ha dejado de lado el espíritu de la avaricia. Usted nació de nuevo en agua, pero no ha nacido de nuevo en espíritu. Y por eso Hebreos está diciendo en la primera parte, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Entonces deje de pensar que su vida no le importa a nadie. ¿Cuántos hemos pensado así? Yo no le importo a nadie. Lo que pasa conmigo no es asunto de nadie. Pero si usted está en una congregación, en una comunidad, lo que le pasa a usted es asunto de todos. Porque es que entonces ya el hermanito no empieza a funcionar como funcionaba. Ya el hermanito no ora como oraba antes. El hermano ya lo estamos convocando para una jornada de oración a las 3 de la tarde y no aparece por ningún lado. Y era el que nunca se perdía una oración novena. Algo está pasando. Entonces déjame decirte que cuando tú entras a una familia como esta, lo que te pasa a ti me tiene que importar a mí. Porque hay muchas almas que nos las van a demandar. ¿A quién dejaste allá? ¿Y qué hiciste por aquel? Y dice Hebreos, están como testigos a tu alrededor. Hermano, esto es serio. Por eso es que él dice que la vida es una carrera y que nos exige resistir. 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 Y nos enseña la palabra que si nosotros resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Pero nosotros queremos achacarle nuestros problemas a Dios y decirles que es una prueba de parte de Dios. ¿Será? ¿Será que Dios nos prueba? ¿Será que Dios nos tienta? Mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 13. Yo le voy a ir leyendo para que usted no se me afane. Santiago capítulo 1 versículo 13. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco él tienta a nadie. Versículo 14. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Entonces usted no me le añada a Dios lo que no me enseña la palabra. Porque somos expertos en decir que Dios nos mete en este desierto. Y Dios muy probablemente nos va a llevar a ese desierto. Pero Dios de ese desierto nos traerá una enseñanza. Caso contrario a lo que es la tentación. ¿Usted sabe cuál es su tentación? La mujer del prójimo, la pornografía, la avaricia, el amor al dinero. Usted conoce cuál es su talón de Aquiles, qué es lo que lo hace caer. Y usted quiere añadirle todas estas cosas al desierto y a la prueba que usted está viviendo. Pero Santiago está diciendo, nadie diga esto porque a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco él tienta a nadie. Tus tentaciones emanan de tus propios deseos. ¿Qué es lo que quiere tu carne? Porque la palabra me enseña que a la verdad la carne se resiste. Y las tentaciones provienen de nuestra carne. ¿Qué es lo que nos está demandando nuestra carne? ¿Qué deseo no se ha cumplido en tu carne? ¿Qué tentación no te ha causado satisfacción? Y tú dices, hay algo incompleto en mí. Porque la carne también demanda. La carne dice, bueno, hoy no has comido. Y de pronto usted ya comió. Y si tiene más hambre y más hambre, usted sabe que también eso es un pecado. La gula. Comer y comer y comer y comer. Porque si hablamos de la gula, hablamos de que hay ataques de pánico, de ansiedad. Y mucha gente lo refleja de esta manera. Entonces algo no está bien.
Pero su cuerpo quiere más y quiere más y quiere más. ¿Qué está demandando nuestra carne? Listo. Reconózcalo en esta mañana y usted de pronto hágase un análisis. ¿Qué necesidad tiene usted en su carne? Pensemos ahí unos 2 segunditos. Ubíquelo ahí en su cabeza. Porque aquí vamos a estar reflexionando enseguida. Así que la palabra, vea, me habló directamente. ¿Qué necesidad tiene tu carne? ¿Ya lo tienen? Listo. Ahora, ¿qué necesidad tiene el Espíritu en tu vida? Porque el Espíritu, dice la palabra, que nos anhela celosamente. O sea que es un deseo constante del Espíritu Santo todos los días estar con usted y conmigo, todos los días alimentar nuestra relación, todos los días que usted escuche la palabra, que usted lea la palabra, todos los días el Espíritu Santo quiere estar con usted. Mire, nadie desea estar más con usted que el Espíritu Santo, ni su esposo ni su esposa, porque créanme que hay días que usted no quiere ver ni a su esposo ni a su esposa. Y no porque hayan hecho algo, pero usted dice un día, yo quiero estar solo. Y el Espíritu Santo dice, pero yo deseo estar contigo todos los días. Entonces el Espíritu Santo también exige. Pero nosotros nos encargamos de saciar nuestra carne y no llenar al Espíritu Santo de gloria. Nos encargamos de que nuestro estómago esté saciado, hastiado de la comida física. Pero cuando usted va a impartir una palabra, no hay conocimiento porque usted no se hastió de la comida espiritual. Cuando le hablo de esto, porque en momentos la palabra va a hacer indigestión en su vida. ¿A usted no le ha pasado? Que usted está empezando a roer la palabra, a masticar la palabra, y la palabra te da tan fuerte que te da indigestión. Porque hay mucha gente que la palabra tiene que confrontarla a tal punto y decirle, no estás haciendo las cosas bien, mira cómo estás caminando, mira qué ejemplo estás dando, mira qué están diciendo de ti, porque ya me está enseñando que hay una nube de testigos. Usted no está solo en la vida en Cristo. Si fuera así, Cristo nada más hubiese venido por usted y por mí y estuviéramos completos. Pero como Cristo no es así como nosotros, Cristo no es egoísta, Cristo ha decidido compartir su reino con nosotros. Y sabe que a mí me duele esto, porque yo considero y empecé a entender de que el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, decide compartir sus riquezas con gente como usted y como yo que no merecemos eso. Y usted no es capaz ni siquiera de compartir una palabra con el que tiene ahí a su lado. Usted no es capaz de compartir ni siquiera el alimento, partir el pan, darle la mitad al otro y comer la mitad de usted, porque usted dice, me va a hacer falta mañana. Pero no estás comprendiendo que el amar a Dios y el amar a tu prójimo no solamente decirle, mañana tendrás lo que el Señor te ha prometido, sino que tú puedes ser el canal de bendición para esa promesa, para ese cumplimiento. Porque si fuera por Cristo y su palabra solamente, estuviéramos en una espera todavía de esa primera. Pero dice la palabra del Señor que el Verbo se hizo carne. O sea que Cristo cuando hacía algo, hablaba algo, lo hacía. El problema de nosotros es que le decimos al Espíritu Santo, esta semana voy a tener una jornada de ayuno y de oración. Lo propuso hoy domingo, pero mañana usted no se acordó de esa promesa. Y mire lo cruel que somos con el Espíritu Santo. Contristamos al Espíritu Santo porque hacemos votos a la ligera, mentimos y al final nunca nos presentamos a la gran cita con el Espíritu Santo. Entonces, iglesia, debemos de dejar de pensar que es Dios quien nos está tentando. Son nuestras propias tentaciones y deseos emanados de nuestra carne lo que nos está separando del Espíritu. Por eso dice, debemos dejar de lado este pecado que es un estorbo, es una carga.
Cuando usted hace algo malo, ¿usted cómo se siente? ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo se siente cuando usted hace algo mal? ¿Mal? Cargado, sucio, triste. Y usted parece que sintiera que tiene algo aquí, ¿cierto? Porque no puede quizás hablarlo, expresarlo, porque fue tanto lo que hizo que usted se siente mal. Usted se siente cargado, abatido. Pero cuando usted abre su boca, dice la palabra del Señor que si confiesas todos tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero bien, estamos hablando de la ¿qué? De la resistencia. Se me fueron unos cuantos. Resistencia contra ponerse de pie. Hebreos capítulo 11 versículo 13. Y yo le voy a enseñar unas cuantas cosas en esta mañana. Hebreos capítulo 11 versículo 13 dice: todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido, pero como ellos confiaban en Dios, lo vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Y Hebreos capítulo 11, yo lo voy a poner en contexto, habla de unos hombres y mujeres valerosos en la fe. Escuche bien, valerosos en la fe. Gente de la que se puede hablar con convicción que fue un buen testimonio. Gente que decidió entregar por completo su vida al Señor y esperar la promesa. Pero Hebreos me está diciendo que todas estas personas murieron sin recibir. Y cuando yo me detuve allí sin recibir, por un momento pensé, yo dije, wow, qué injusto. Y nosotros hoy nos aferramos a esa promesa que no nos iremos de este mundo hasta no ver lo que el Señor nos ha prometido. Pero ¿qué pasó con estos hombres y con estas mujeres que murieron sin recibir la promesa? Y de pronto yo me hubiese sentado en aquel rinconcito siendo Abraham o siendo Sara, muriendo en el lecho de la muerte y no ver la promesa cumplida, a llorar, a quejarme, a esperar el último suspiro y cerrar mis ojos, y lo último que escuchara mi familia era: Dios no cumplió. Pero dice, pero como ellos confiaban en Dios, lo vieron desde lejos y se alegraron. Hay un nivel de resistencia tan fuerte. Cuando usted está en ese nivel de resistencia, usted está hablándome de un nivel de fe supernatural, sobrenatural. Cuando usted está resistiendo pese a las circunstancias, cuando usted está resistiendo pese a la enfermedad, cuando usted está resistiendo cuando hay diagnóstico grave en su vida o en su familiar, y usted sigue resistiendo, usted sigue diciendo: Dios lo va a hacer, esta es mi roca, este es mi apoyo firme. Usted sigue resistiendo. Pero si al final de los días usted nada más puede decirle a la promesa de hola y chao, porque ya me voy de este mundo, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo? Dice que ellos confiaban tanto en Dios, porque parece injusto, pero Dios fue tan justo que permitió que ellos lo vieran de lejos. Y aún sin palpar la promesa, dice que ellos se alegraron. Hoy nosotros no resistimos porque vivimos amargados todo el tiempo. Hoy nosotros no permanecemos en la promesa de Dios porque la tenemos por tardanza y se está asomando en la puerta. Y como usted la está viendo de lejos, usted dice: eso no es conmigo. Esa no es la que Él me prometió. Si fuera la mía, ya estuviera aquí, pero todavía como que viene lejos y ya mis fuerzas no dan. Iglesia, resiste. Resiste la batalla.
Piensa esto, una mujer que por 12 años padecía un flujo de sangre y por 12 años había gastado todo lo que tenía en médicos, en especialistas, en diagnósticos. Y justamente el día que ella menos se lo imaginaba, su fe la llevó a su milagro. Pero fue el tiempo en el que resistió durante 12 años. Cambiar quizás muchas ropas, cambiar muchas cosas, gastar dinero en tantas cosas, la que la llevó a ver la bendición. Y usted puede pensar esto. Un hombre que ya tenía a su hija a punto de morir y estaba rogándole al maestro para que fuera a su casa, y cuando llega la noticia, ya no lo molestes más porque ya murió. Pero a mí la palabra no me enseña que el hombre se fue de ese lugar. El hombre permanecía. El hombre resistió. Y yo sé que hay procesos en nuestras vidas que nos van a impedir que usted permanezca. Hay momentos en nuestra vida tan turbios que la resistencia queda de un lado y no el pecado y no el asedio, como lo enseña Hebreos. Pero dice que ellos confiaban en Dios y lo vieron desde lejos y se alegraron. La promesa de Dios a nuestras vidas trae alegría, trae dolor. Por eso yo les dije ahorita que la vida en Cristo exige resistencia. Si Jesús no hubiese resistido, Jesús no hubiese estado 33 años aquí en esta tierra. Si usted no hubiese resistido eso por su familia, usted no estuviera ahí sentado todavía. Muchos matrimonios rotos, quebrados, porque el uno no se comprende con el otro. No resisten. Muchos hijos en desobediencia y usted como madre ya lo entregó al mundo. Porque usted dice, ya mis fuerzas no dan más, ya yo no lo soporto, ya yo no puedo con él. Pero ¿qué te está diciendo la palabra? Que resistas. Nehemías, cuando estaba en plena construcción, reconstrucción de las paredes y de toda la ciudad, la gente se estaba cansando, la gente ya no podía más, y el que les dijo, resiste, porque no solamente te vas a librar tú, estás peleando por el que viene, por tu mamá, por tu papá, por tus hermanos, por tus hijos. ¿Sabe por qué nosotros no resistimos en ocasiones? Porque en momentos de nuestras vidas pensamos que estamos resistiendo en vano. Ya no te duele que seas tú quien te estás perdiendo. Y si no te dueles a ti mismo, mucho menos te va a doler el que tienes ahí a tu lado. Por eso Nehemías le dijo, recuerden por quién están peleando. No nos importa la familia. ¿Cuánto nos importa la familia? Y recuerdo yo que en estos días de mi proceso, mi cabello empezó a caerse a gran manera. Y en medio del baño yo sentía como se me salían los mechones y yo me quedaba allí horas y horas llorando. Y cuando venía mi esposo y me veía, y él cogía el cabello y me dice, pero no te preocupes, va a crecer. Y mamá decía, va a crecer. Y ellos me decían, va a crecer, pero yo era la que estaba allí llorando. Porque no me veía bien, no me sentía bien, no sentía que era yo. Y el Espíritu Santo hablando a mi corazón, el silencio de Dios, que hice mal, alma mía adora al Señor. Y Él me está diciendo, pero no estás hablando todas estas cosas, resiste. Es parte del proceso, la caída de tu cabello, resiste. Y cuando Él me decía, va a volver a crecer, en esos días comprendía que era como Jesús cuando se sienta con la esposa que somos nosotros y usted y yo le decimos, ya yo no puedo más. Y Jesús te está diciendo, sí vas a poder. Usted le está diciendo a Jesús, soy que me muero. Y mire que en medio de ese proceso, lo puedo decir abiertamente, llegó pensamientos
de muerte a mi vida. Y le conté a mi madre y le conté a él y me dijeron, no digas esas cosas. Porque el proceso muchas veces no nos mantiene firmes. Y la mujer de fe y la mujer que cree, o el hombre de fe y el hombre valiente, valeroso en fe, muchas veces duda y no resiste. Si yo no hubiese resistido esos días de enfermedad, de angustia, de problemas, quizás no estuviera hoy contándoles aquí. Pero nuestra vida en Cristo exige, demanda que usted y yo resistamos a pesar de lo que no estamos viendo. Porque la palabra era que el cabello iba a crecer y yo tenía el mechón agarrado aquí en mi mano. Mi proceso me estaba diciendo una cosa, pero la palabra de Dios te estaba diciendo, te va a volver a crecer y esta vez va a ser más fuerte. Lo que usted y yo hemos perdido en el proceso, que nos ha costado, que nos ha dolido, no se va a comparar con la gloria que Cristo ha de venir. Yo necesitaba traerles eso en esta mañana, porque hay mucha gente que se está dando por muerta, gente que se está dando por vencida, gente que la ansiedad y el ataque de pánico los está matando en estos últimos tiempos. Y mire que es tanto que nuestro cuerpo lo empieza a exteriorizar. Usted se empieza a sentir mal, la migraña todo el tiempo, la cara brotada, la caspa, el pelo. Todo el tiempo nuestro cuerpo te está diciendo, hay algo que está mal. Escuche su cuerpo. Por eso es que el Espíritu dice que todos los días, Él nos anhela. Porque si el Espíritu nos suelta y nos deja en el pleno cuerpo, no podremos. Pero si el Espíritu todos los días está con nosotros, usted todos los días tiene una palabra que lo levanta. Usted todos los días tiene una palabra que le da fuerzas. Usted todos los días va a tener un pan fresco que va a decir, hoy no tengo para comer, pero así como el Señor levantó los panes y los peces y los multiplicó, así tendré. Y de pronto no era la palabra que usted esperaba ese día, pero usted no contaba con que no había nada en su nevera y el Espíritu Santo en el devocional te dijo, hoy serás saciado. Hoy no tendrás temor de malas noticias. Y a la tarde llegó la mala noticia. Porque así fue ese domingo que caí enferma. El pastor, no recuerdo, Mantilla dijo, no vienen malas noticias. Y en la tarde usted recibe la mala noticia, es que bien está diagnosticada con dengue. Y usted como que dijo, qué diagnóstico contrario. Pero la palabra te preparó para lo que venía. Porque el problema no era la noticia, el problema era quién iba a recibir la noticia y cómo iba a afrontar la noticia. El problema no es la noticia. El problema es quién le toca vivir la noticia. Y la noticia está haciendo mal en este momento. Quizás te llegó la denuncia en la fiscalía porque alguien hizo algo en contra tuya y usted está demandado, pero llegó la mala noticia a la casa. Y usted dice, pero es que Dios no me quiere, yo estoy aquí todo el día, yo me vine para acá tempranito y hoy recibo la mala noticia. Pero no te acordaste que esta mañana la palabra dijo, la vida en Cristo exige resistencia. Esto no se trata del que quiere correr primero. Esto se trata del que va paso a paso, pero va resistiendo. Esto se trata del que va bajando el escalón, viene la enfermedad y resiste. Esto se trata del que va caminando en medio de la angustia y resiste. Resiste, iglesia. Resiste porque ya no nos queda mucho tiempo.
un corto momento y nos iremos con Él. No sigas pensando que la prueba que estás viviendo será eterna. Lo único eterno que hay en nuestra vida se llama Dios. Y me puse a pensar cómo algo eterno es capaz de vivir en un cuerpo que no lo es. Como algo que no se corrompe vive en un cuerpo que todo el tiempo quiere hacer las cosas mal. Como alguien que no ha cambiado desde el día 1, que vino a la tierra, que se hizo hombre, se hizo carne y no cambió. Y usted, porque vino la crisis familiar o económica, usted cambió. Y cuando viene algo bueno, usted también cambia. Y esto me carga el corazón, porque no somos capaces de adorar a Dios ni en las buenas ni en las malas. En ningún momento Dios cuenta con usted. Pero si usted quiere que Dios que usted cuente con Dios todo el tiempo, pero a la hora de Dios pasar listo y buscar a alguien que esté parado en la brecha, no encuentra ninguno. Y qué triste tener a un Dios disponible todo el tiempo y Él encuentre de usted y de mí indisponibilidad. Tus días en esta tierra tienen un calendario estable. Tú y yo no vamos a ser eternos aquí. Por eso no tomes en cuenta darle prioridad a las cosas de este mundo, cuando Él debería ser nuestra prioridad todos los días. Si usted y yo no fuéramos la prioridad de Cristo, no estuviéramos aquí sentados. Por eso le digo que esto me carga el corazón. Porque Hebreos capítulo 11 se tomó un capítulo, más de 40 y tantos versículos, hablando de hombres y mujeres de Dios, fuertes, firmes en la fe. Y si usted se pone a pensar, el otro día le decía, Señor, ¿y será que a mí me conocen allá donde tú estás? ¿Será que a ti te conocen en el cielo? Y pensaba en eso en estos días, que hemos escuchado tanta muerte, y yo le decía, qué triste. Porque cuando suba al cielo, ¿será que el Señor se acordará de Él? Mucha gente que no ha resistido el día malo. Y la palabra me enseña que cuando venga el día malo, le dice, resiste. Vaya conmigo a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Amén. Seguimos en la TLA. Dice la palabra del Señor. Satán se levantó contra Israel y tentó a David para que hiciera una lista de todos los hombres en edad de ser soldados. Entonces David le dijo a Joab y a los jefes del ejército: vayan por todo el país y cuenten a todos los hombres en edad militar para que yo sepa cuántos soldados tengo. Pero Joab le contestó: yo le pido a Dios que multiplique a su pueblo y que le haga 100 veces más grande de lo que ahora es. Pero si ya todos te servimos fielmente, ¿para qué quieres saber cuántos somos? Lo único que vas a conseguir es que Dios nos castigue. Sin embargo, la orden del rey pudo más que la opinión de Joab, y este se vio obligado a obedecer.
Cuando regresó a Jerusalén, Joab le informó al rey cuántos hombres había en edad militar. Y en Israel había 1.100.000 y en Judá 470.000. Pero como a Joab no le gustó lo que el rey había ordenado, no contó a los hombres de las tribus de Leví y de Benjamín. Mire lo que dice el versículo 7. Y a Dios no le agradó lo que había hecho y decidió castigar al pueblo de Israel. Versículo 8. Pero David le dijo a Dios: hice muy mal al desconfiar de ti y basar mi seguridad en el número de mis soldados. Te ruego que me perdones por haber sido tan tonto. Entonces Dios le habló al profeta Gad y le dijo: ve a decirle a David que lo voy a castigar. Y escuche bien, y que puede escoger uno de estos 3 castigos: 3 años de hambre en todo el país, ser perseguidos por sus enemigos durante 3 meses, o que todo el pueblo sufra enfermedades y que yo envíe a mi ángel a causar gran destrucción durante 3 días. Gad entregó el mensaje a David y le dice: dime qué le debo decir a Dios. Pero imagínese usted que le ofrezcan estas 3 cosas. Usted dice: pero ¿qué hago? Todo es malo. Y él le dice: me resulta difícil elegir uno de los 3. Pero Dios es compasivo. Todavía David sabía quién era Dios. Así que prefiero que sea Él quien me castigue y no quiero que me hagan sufrir mis enemigos. Entonces Dios envió una enfermedad por todo Israel y murieron 70.000 personas. Luego mandó a un ángel para que destruyera Jerusalén, y el ángel salió y comenzó a destruir Jerusalén justo en donde Ornán el jebuseo limpiaba el trigo. El ángel volaba y tenía una espada en la mano. David y los jefes del pueblo estaban vestidos con ropas ásperas en señal de tristeza. Y cuando David y los líderes vieron que el ángel estaba a punto de destruir la ciudad, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Entonces David dijo: Dios mío, yo fui el que ordenó contar a los soldados. Yo soy el que hizo mal. Por favor, no castigues a tu pueblo, mejor castígame a mí y a mi familia. Y el ángel le dice: dile a Gad, le dijo a Gad: dile a David, ve y constrúyeme un altar en el lugar donde Ornán limpia el trigo. Ahí mismo, no quiero que se me salga, dice: de inmediato David se fue a construir el altar. Mientras tanto, Ornán y sus 4 hijos estaban limpiando el trigo. Al ver al ángel, los hijos de Ornán se escondieron. Y cuando Ornán vio que el rey se acercaba, salió y se inclinó ante él hasta tocar el suelo con su frente. David le dijo: he venido a comprarte el lugar donde limpias el trigo. Quiero construir ahí un altar para Dios y así se detendrá esta enfermedad. Ornán le contestó: su majestad, todo lo que tengo es suyo. Presente las ofrendas a Dios. Y él se colocó a disposición. Y más adelante añade David, dice: te lo agradezco, pero yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado. Así que te pagaré todo lo que me des. Déjelo hasta ahí. Primera de Crónicas relata una historia muy singular. David venía de conquistas en conquistas. David venía viendo la victoria todo el tiempo. Pero cuando llegamos a Primera de Crónicas, y mire, dice que él quiso censar al pueblo, a los hombres que estaban en edad militar. Como usted y yo sabemos que hoy los varones de 18 años deben prestar el servicio, ¿cierto? Es lo que dice la ley. David tenía mucho ejército. Incluso Primera de Crónicas, capítulo 12, yo tuve que hacer este ejercicio, porque ¿cómo es que un hombre con tantos soldados estaba preocupado por su seguridad? ¿Cómo que un hombre que estaba viviendo de victoria en victoria, de conquista en conquista, estaba pensando que mañana lo iban a matar y que necesitaba más hombres para su seguridad? Primera de Crónicas, capítulo 12, cuando empezaron a añadirse los pueblos al reinado de David,
dice que de la tribu de Judá se unieron 6,800 hombres. Y estos hombres eran como un león, fuertes, dignos, victoriosos y confiados. Escucha bien, van 6,800. De la tribu de Simeón, 7,100 valientes, pero iracundos. O sea, esa gente había que tenerle miedo, porque usted hacía algo y ellos no se tentaban el corazón. Dicen que eran valientes. De la tribu de Leví, 4,600 eran hombres de adoración, de altar, pero eran bien furiosos también. Jacob, a la hora de bendecir a sus hijos, dijo que Simeón y Leví compartían esta cualidad de que eran unos hombres que se enojaban constantemente. Y dice, vamos por los 4,600. La familia de Aarón, 3,700 sacerdotes excelentes, pero eran hombres valientes. De la familia de Sadok, 20 sacerdotes también. Ellos hacían parte de la familia de Aarón. Y dice, de la tribu de Benjamín, 3,000, y eran como un lobo que devora y divide su presa. De la tribu de Efraín eran 20,800 hombres valientes. De la tribu de Manasés, 18,000. De la tribu de Isaacar, 200. Y solamente fueron contados los jefes, no contaron a los soldados. Pero esta tribu dice que eran muy sabios, muy entendidos. Ellos armaban unos grandes planes de guerra. Eran necesarios para las misiones. De la tribu de Zabulón, 50,000 siempre listos. De la tribu de Neftalí, 38,000 con lanzas y amaban la libertad. De la tribu de Dan, 28,600 hombres justos. De la tribu de Aser, 40,000 hombres privilegiados. Y de la tribu de Rubén y de Gad, 120,000 bien armados. Cuando usted suma todas esas cifras, da un total de 324,620 hombres. ¿Dónde guardaba ese poco de gente? No lo sé, pero era bastante. Imagínense usted siendo el líder, digamos, de este lugar, que aquí hubiésemos 324,620 personas. ¡Qué responsabilidad! Pero Primera de Crónicas 21 dice que David llegó Satanás. Ojo, la palabra dice que llega Satanás a tentar a Israel, a destruir, porque a él no le agrada que a usted le vaya bien. Él no le agrada a la gente que resiste. Eran los tiempos de los reyes y David no se escondía, David estaba firme. Eran los tiempos en que los reyes salían a la tierra a pelear, a la guerra. Y los reyes se paraban firmes en la batalla. Los reyes no estaban allá escondidos en las carpas a esperar a que el pueblo fuera masacrado. Eran los primeros en salir a defender a su pueblo. O sea que David, si hablamos de un David que vivía su vida en Cristo, David era un ejemplo de resistencia. Pero a Satanás no le gustaba este tipo de gente. Por eso es que usted y yo todo el tiempo estamos viviendo en algo que nos turba, porque a él no le gusta el tipo de gente como usted y como yo. Estamos prestos a confiar en Dios siempre. Aunque nos pase como los de Hebreos capítulo 11, que vemos la promesa desde lejos. Él dice, esta gente no se conforma, ve la promesa de lejos y todavía sigue contento. Yo tengo que hacer algo con esa gente que sigue contenta, a pesar de que en la casa no hay comida. Y Satanás todo el tiempo está escuchando. Ay, pero hoy no tuvo para con qué lavar la ropa y sigue contento dando gloria a Dios. Y de pronto se fue al empleo y le dijeron hasta hoy trabaja, y el hombre dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre exaltado. Y él dice, a mí no me gusta ese tipo de gente porque me está quitando terreno. Y en el campo de batalla, el hombre y la mujer de Dios que resiste se vuelve el foco de atención de Satanás. Porque es que la palabra me enseña en Primera de Crónicas que el ataque vino para Israel, pero quien lo recibió fue David.
Y David dice, le manda a Joab, a su principal de los jefes de los ejércitos, era su sobrino, aparte de él, a que cuente a cada uno de los hombres que estaban en edad militar para su servicio. A David como que se le estaban yendo las luces. David como que ya no estaba presto, bien firme. Cuando usted cree que la batalla que usted y yo estamos librando es suya. Porque él estaba preocupado por su seguridad, porque pensaba que la batalla que él estaba librando era de él. ¿De quién son las luchas? ¿Quién es capaz de introducirnos al campo de batalla creyendo que vamos a vencer? Dios. Entonces, ¿de quiénes son las guerras? Por eso es que el Señor nos dice, tráeme todas tus cargas a mí. Yo te entrego las mías que son más fáciles. Dios sabe dónde lo va a colocar a usted y dónde me va a colocar a mí. Porque Él sabe el nivel de resistencia que usted y yo tenemos. Dios no lo va a tirar a usted a las buenas y primeras. Porque Él sabe hasta dónde usted llega en fuerzas. Entonces deje de pensar que lo que usted está pasando hoy lo va a llevar a la muerte. Porque donde usted está hoy es donde Dios quiere que usted esté para que el día de mañana veas la promesa de cerca. Entonces Joab nada más contó 2 tribus, una por 1.100.000 y la otra por 700 y algo. Ahora no recuerdo la cifra, pero dice que en total, más los 324.000, David tenía 1.894.620 personas a su disposición. Y todavía David estaba inseguro. Porque es que la prueba trae inseguridad, iglesia. Yo no les estoy hablando bonito porque quiero hablarles. Yo les estoy diciendo que hay una promesa, hay una palabra de resistencia, pero también les estoy diciendo que puede llegar la inseguridad a tu vida. Puedes estar viviendo el tiempo de gloria en gloria, de conquista en conquista, de victoria en victoria, porque en capítulos anteriores dice que el Señor le daba así la victoria a David. Y sin embargo, David estaba inseguro. Ahora, este hombre trajo para sí y para todo su pueblo semejante castigo. 3 cosas le ofreció Jehová. Imagínate que tú hiciste algo y Dios te ofrece 3 males. Usted va a ser capaz de decidir. No, ¿verdad? Porque nadie quiere lo malo para su vida. Y por eso David le pareció y dijo, me es difícil escoger, pero yo conozco al Dios que yo tengo que es compasivo. Ahí sí se acordó David en quien creía y en quien confiaba. Cuando metemos las patas, cuando hacemos las cosas mal, ahí sí sabemos quién es el Dios con el que nosotros caminamos. Pero ¿por qué no creíste al principio? ¿Por qué te desesperaste al principio? Así Dios me metió aquí, de aquí me va a sacar el Señor. Entonces, es el Señor que dice la palabra que Él envía la enfermedad. Mucha gente murieron, aproximadamente el 3% de ese 1.800.000 que les acabo de leer. Él estaba interesado en el número. Era lo que más le preocupaba a David. Y justo lo que le preocupaba a David fue el que recibió las consecuencias. Ojo, iglesia. Porque si no resistes como debe ser, otros sufrirán las consecuencias de tus decisiones. Si tú eres padre de familia y tú no cuidas bien del corazón de tu hijo, mañana más tarde él sufrirá las consecuencias. Si tú no le enseñas el buen camino a tu hijo, ¿por dónde debe de ir? Mañana más tarde él va a sufrir las consecuencias alejándose de los caminos de Dios, perdido en el mundo. La bendición viene para todos, pero las consecuencias también nos llegan a todos.
eso yo les decía ahorita que estar usted ahí sentado y que usted tenga problemas en su casa me tienen que importar a mí también. Porque el crecimiento de la iglesia es de todos. Él no quiere que nadie se quede por fuera. Por eso dice la palabra del Señor que envió este espíritu de enfermedad. Murieron 70,000 personas y luego un ángel que iba a destruir a Jerusalén durante 3 días. 3 días. Y me encanta lo que dice aquí, que el ángel empezó a destruir Jerusalén, pero el ángel le gustaba un lugar específico donde limpiaban el trigo, donde Ornán el jebuseo limpiaba el trigo. Y el trigo era el del alimento primordial del pueblo, ¿cierto que sí? Igual que el día de hoy, que nos sacan del trigo. Casi todos los alimentos que consumimos es un grano muy importante. Y dice que el ángel le gustaba pasearse por ahí, iba destruyendo. Ornán iba limpiando por un lado y el ángel iba dando con la espada por el otro. Pero me enseña la palabra que Ornán no dejaba de hacer su trabajo. Y cuando ya el ángel estaba a punto de destruir la ciudad, dice que David entendió, comprendió, se arrepintió. Y le dijo el ángel a través del profeta Gad: ve y dile a David que me construya un altar donde Ornán limpia el trigo. Y cuando usted lee esto, y también yo dije, pero qué actitud la de este hombre. Cuando los hijos de Ornán vieron al ángel, se asustaron. Y usted pasaban 3 días y Ornán seguía haciendo su trabajo con el ángel, destruyendo todo lo que él hacía. Capte conmigo esto, porque es que usted puede estar haciendo las cosas hoy y aparentemente no tienen resultado. Y viene el del mal comentario, y viene el que destruye también, y usted frena la labor. Pero Ornán no frenaba su trabajo. A Ornán no le estaba dando miedo el ángel que estaba destruyendo todo. Ornán estaba viendo que necesitaba que el trigo fuera limpiado porque mucha gente necesitaba ser alimentada. Y le estoy hablando a alguien que resiste, que no deja y no abandona su trabajo, porque sabe por quién lo está haciendo. Y esta fue la actitud que le gustó al ángel. Mientras David lloraba, mientras David se quejaba, mientras David hacía luto, había uno que no había bajado sus armas. Había uno que no había dejado de lado su función y su trabajo. Entonces, iglesia, la resistencia nos enseña a soportar los malos comentarios, a soportar los ataques en nuestras actividades, a soportar el estorbo que usted y yo tengamos en nuestra vida espiritual. Pero la resistencia te enseña que tú puedas seguir orando, seguir clamando, seguir permaneciendo, seguir llevando la palabra aunque tú no tengas ganas, aunque tú no tengas fuerzas. Y esa actitud que tú tengas al resistir la prueba va a lograr que mucha gente sea salva. Y cuando el ángel le dice esto y él construye, y David se acerca donde está Ornán, y él le dice: yo te pongo a disposición porque todo es tuyo. Y él le dice: no, yo no le puedo dar algo a Dios que no me cueste. Por eso es que nuestra vida en Cristo cuesta y exige resistencia, porque nos va a costar. Así que deja de darle a Dios las migajas, porque Dios no es miserable con nadie. Tu tiempo no es tu tiempo, es el de Dios. Tu vida no es tu vida, es la de Dios. Tus planes no son los tuyos, son los de Dios. Y lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Pero nuestra vida en Cristo nos exige resistir. Resistir hasta lo último.